que yo creo que ahí hay una jugada oportunista de Petro, porque él lo que está es bregando como anticipar las elecciones presidenciales, jugando con una carta marcada que es la carta de la consulta, porque por supuesto que esa es una consulta que genera simpatías entre los trabajadores, entre los asalariados, urbanos y rurales. Eso es obvio, porque si se habla de mejorarles sus condiciones, pues ¿quién va a estar en desacuerdo? Lo que es indebido a mi juicio es que Petro convierta eso en una maniobra electorera, ¿cierto? Y sobre todo, ni siquiera es tanto en sí mismo por la lógica electorera, sino porque la cruza con las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, y eso sí es grave. Es más, yo creo que eso es ilegal. En Colombia existe un momento, ustedes lo saben, precisen las fechas, que se llama como la época electoral, la temporada electoral, y hay cosas que los gobiernos no pueden hacer. Por ejemplo, hay ciertos gastos que en tiempo de elecciones los gobiernos tienen que suspender para que no abusen de su plata en beneficio de sus candidatos a las elecciones. Yo creo que aquí en este momento Petro está, digamos, abusando de esa circunstancia, y entonces ahí hay un debate que es el que yo quiero plantear, ¿sí? Y veo la posibilidad de que haya un acuerdo nacional sobre la base de que esa consulta sea, o sea, que eso sea para después de las elecciones, entonces se hace con toda la tranquilidad, y son unos cuantos meses que no cambian el fondo del asunto, porque también digamos esto, si la consulta la ganara Petro, eso tiene que venir y convertirse en leyes, eso es un proceso largo, engaña al que diga que entonces, si votan sí la consulta, entonces al otro día suceden un montón de cosas, eso es mentira, eso hay que convertirlo en leyes. Entonces llamo la atención sobre este tipo de cosas. Y hay una cosa que me perturba. Hoy puse un X sobre eso. ¿Cómo así que se apresta Petro a nombrar de ministra de Comercio a una liberal para comprarse los votos de unos cuantos senadores liberales para efectos de la consulta? Eso es una vergüenza, hola. Eso es una vergüenza a estas horas de la vida, recurriendo a esas tácticas y respetando a un partido que tiene el derecho a tomar la decisión que quiera, y se van a comprarle los senadores. Qué vergüenza de conducta esa de Gustavo Petro. Robles, eso no se puede aceptar para nada. O sea, ¿usted cree que Petro está comprando votos para la consulta popular? Sí, estoy seguro de eso. Ese nombramiento de esa ministra de Comercio, una señora, está clarísimo que es para ver cómo se compra 8 o 9 votos Gustavo Petro para esta votación que se viene. Eso me parece inaceptable, es una vergüenza. Y que haya senadores liberales que se presten a eso me parece más desvergüenza. Miren ya el enredo que tenemos en Colombia con la manera como se tramitó la ley de las pensiones. Que no terminemos en otro escándalo de corrupción también en este caso, por favor. Presidente Petro, respete el libre albedrío, el derecho de los congresistas a votar libremente y no presionarlos con puestos y con contratos y con canonjías. Eso es inaceptable. Claro, sigamos hablando sobre esto, doctor Robledo, porque esa denuncia que usted está haciendo, usted fue senador de oposición, muy destacado, muy vertical, varias veces elegido como el mejor congresista, es muy oportuna. Usted lo que está diciendo aquí es que Gustavo Petro, al nombrar a esta ministra de Comercio Exterior, se está comprando unos votos de unos congresistas liberales que le van a ser claves para que en la plenaria del Senado se le avale la consulta popular. Eso fue lo que leí en la prensa de hoy, eso no me lo inventé yo. Si ustedes consultan con la prensa de hoy que da la información de la señora esa que van a poner de ministra, eso es lo que le dicen. Y falta ver si lo mismo no están haciendo con los de la U con otro puesto y otros contratos. Y de pronto con conservadores también, con todo. O sea, ¿usted cree que Petro compra congresistas? Pues es evidente. Es que eso, no hay que ser pues un mago para darnos cuenta. Está en todos los medios de comunicación. Miren ustedes, yo lo envié hoy. ¿Cómo fue ver uno en un video a Gustavo Petro en las elecciones de Congreso del 2022? Levantándole el brazo al que luego sería el presidente del Senado, ¿cierto? Sí. Y pidiendo votos por el glorioso Partido Liberal, traicionando en últimas a los de la Colombia Humana, porque en ese evento en Córdoba, ¿cierto? Petro no pidió votos por los de la Colombia Humana. Es que esto es inaudito, es que cada vez estoy más seguro, es que Petro terminó ganando, porque ganó con las mañas de los gobiernos y de los partidos políticos que ganaron antes. Y ahora está bregando a ganar en el 2026, haciendo suyas todas esas mañas.
Yo a eso no le jalo, no lo puedo compartir. Prefiero la derrota honrada que el triunfo con corrupción y con mañas. Doctor Robledo, y se refería usted al tema de la reforma pensional, porque justamente la Corte Constitucional está evaluando la constitucionalidad de esta reforma a raíz de unas demandas por una ausencia de debate en la plenaria de la Cámara, pero también Semana ha divulgado, doctor Robledo, lo que Sandra Ortiz ha contado en la Fiscalía, y es que al parecer la plata que se le habría entregado a Iván Name, los 3.000 millones de pesos, también apuntaban a que Name no solo planillara la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, según ella, sino también, ha dicho la exconsejera presidencial, buscaban que Name ayudara en el trámite de la reforma pensional. Sobre la posibilidad de que con plata corrupta de la UNGRD se estuviera impulsando la reforma pensional, doctor Robledo, ¿usted qué opina? Pues a ver, digamos esto, yo primero soy respetuoso de la Constitución y de las leyes, y creo en la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario. Yo en esto soy claro. Sí, luego vamos a ver ese proceso, cómo termina, particularmente en contra del presidente del Senado y el presidente de la Cámara y otro montón de gente que va a salir embalada en eso. Ya veremos, ellos tomarán las decisiones, pero lo cierto es que los hechos que se están denunciando son de una gravedad inmensa, porque es que aquí lo que estamos hablando es de altísimos funcionarios del gobierno de Petro que están tras las rejas, que le confesaron a la Fiscalía que había habido corrupción para comprarse los votos en el Senado y en la Cámara para aprobar leyes como la reforma pensional. Esos son los cargos que ellos están haciendo. Repito, sobre eso tendrán que al final definir los jueces. Bueno, la Corte Suprema de Justicia coge esas pruebas y esas denuncias que hicieron esos altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en relación con el Congreso y le dicta medida de aseguramiento al presidente del Senado en ese momento y al presidente de la Cámara. O sea, la Corte Suprema lo que está diciendo es, le vemos seriedad a estos cargos, o sea, que hay cosas graves, ¿cierto? Y también se ha denunciado que esa plata la dieron para que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara se compraran los votos o usaran sus votos para que Petro pudiera aprobar las leyes que estaba tramitando, una de las cuales fue la reforma pensional. Yo soy de los que creo, yo no soy abogado, pero si la reforma pensional se aprobó con corrupción, comprando congresistas, yo creo que esa inhabilita esa elección, la ilegaliza, y así debería declararlo la Corte Constitucional. Pues porque, ¿cómo es la cosa? O sea, que entonces aquí, para aprobar leyes es salir a comprar congresistas, no, inaceptable. Y yo creo que esos delitos, repito, todo eso está en discusión y yo no le voy a vulnerar a nadie el derecho a defenderse. Pero si eso se termina comprobando, eso debe conducir a que esa ley se eche hacia atrás. Una ley que además es bueno decir contra los jóvenes de Colombia. Jóvenes petristas, despierten, que la ley de la reforma pensional fue contra ustedes. O es que porque son petristas piensan que no les redujeron su derecho a pensiones. Bastante. El día en que se pensionen, van a ver cuánto les recortó Gustavo Petro con esa reforma pensional, aprobada por los partidos socios de Petro tradicionales, en cuánto les recortó sus derechos pensionales.